Hola queridos amigos, muy bienvenidos a nuestro canal Enseñanza Bíblica. En esta ocasión queremos contarles que vamos a continuar después de un par de semanas que nos atrasamos, se nos complicó con diferentes cuestiones, pero acá seguimos con el estudio bíblico, la fe de Jesús, y hoy vamos a terminar la última porción de la lección número 4 que habla acerca de la oración. Y vamos a estar cerrando este ciclo de esta lección, así que vamos a orar y vamos a iniciar en el día de hoy. Querido Padre que moras en el cielo, te damos muchas gracias porque nos acompañas, porque nos permites tener un tiempito, un momento para hablar acerca de tu palabra, cómo hablar contigo, Señor, cómo encontrarnos en tu presencia, que es realmente un privilegio. Seres humanos pecadores, impíos, impuros, que nos das el privilegio de poder entrar a tu cámara de audiencia y poder hablar. Eso es algo que no lo merecemos, pero gracias a Cristo Jesús y al Espíritu Santo podemos hacerlo, Señor. Te pedimos que nos enseñes a cómo orar, a cómo hablar contigo. Lo hacemos a esta oración en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada estuvimos, la lección pasada, estuvimos hablando acerca de algunos aspectos, que hay muchos más, pero generalizando algunos puntos de la oración. Vimos algunos de esos puntos fueron como por ejemplo, cómo comunicarnos con Dios, cuál es la manera de llegar a Dios. Otro de los puntos es cuál es la definición de oración. Y hablamos un poquito acerca de lo que Cristo dijo de la repetición de lo que comúnmente llamamos el rezo. También hablamos acerca de emplear el uso del nombre de Cristo de manera respetuosa, cómo emplear el nombre de Cristo en las oraciones. Y a su vez hablamos acerca también de el aspecto práctico de experimentar de cómo Dios responde las oraciones que le hacemos, que a veces responde de una o de otra manera. Y por eso es muy importante que no se pierdan el estudio de esta lección anteriormente subido. Hoy veremos que a veces la respuesta a nuestras oraciones no nos llega o no la palpamos o no la percibimos o no la recibimos directamente porque nos olvidamos de que la Biblia nos enseña a que hay ciertas condiciones, ciertos lineamientos de cómo llegar a Dios, que nosotros debemos ser conscientes y tenerlo en cuenta. Y además, el rol que tiene la fe en la vida devocional. Cuando hablamos de vida devocional, hablamos de la predicación del Evangelio, el estudio de la Biblia y la oración, una base tripartita de la vida cristiana. No es que Dios nos dice que no, no es que Dios simplemente tira el no y ya está, que puede ser también una de las manifestaciones. Pero en este punto especial que estamos viendo, no es que Dios simplemente dice no y punto final. Además, no es que Dios me está castigando. No es que Dios dice, porque vos estás haciendo esto, ahora yo te castigo. No. Sino que el aspecto es que Ezequiel se coloca en una condición, en una situación que la mirada, el ojo divino no puede aprobar, no acompaña. Ezequiel, yo mismo me coloco en una situación que Dios no puede derramar su bendición en dicho accionar. La culpa o la acción negativa no está en la persona de Dios, sino que está en mi manera de actuar, y hasta quizá lo hacemos de manera inconsciente. Capaz que no estamos siendo conscientes que estamos actuando de manera errada o contraria a la descripción bíblica.
Por eso vamos a dar inicio a la programación de hoy. No se vayan y quédense con nosotros, por favor. En primera instancia, vamos a hablar acerca de la fe. La fe, ¿cuál es el rol o qué relación hay entre la fe y la oración? Y después, la segunda parte de este estudio, vamos a ver lo que es las condiciones para recibir una respuesta de parte de Dios. Acerca de la fe, ustedes van a ver que esto abarca la pregunta 6 y 7 y nos dan los textos de Hebreos, el capítulo 1 y los versículos 1 y 6. El verso 1 dice: ahora bien, la fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven. Y el verso número 6 dice: ahora bien, sin la fe es imposible agradar a Dios, porque aquel que se acerca a Dios debe creer que Él existe y es el justo remunerador de los que lo buscan. Hablando un poquito acerca de la fe, esta fe la fe que la Biblia presenta no es una fe que se basa en una aceptación ciega e irracional. No es una fe que es simplemente emocional, que tiene sentimientos, sino que es una suprema confianza en la capacidad y en la integridad de Dios. Esta fe que presenta aquí el apóstol Pablo es un prerequisito para acercarse a Dios. Y cuando uno recibe, vamos a ver un poquito más adelante, recibe del Espíritu Santo este don, ese don ahora permite que por el medio de ese don, la fe es el instrumento que una persona ahora es justificada en la persona de Cristo Jesús. Allí dice eso Gálatas 2:16, Romanos 3:28, etc. La justicia de Cristo, en otras palabras, llega a ser nuestra por fe en Él. Me tomo de la salvación en la persona de Cristo Jesús a través de la fe. No es que la fe en sí misma tiene la salvación, sino que es el instrumento, es el vehículo por el cual yo alcanzo la salvación en la persona de Cristo Jesús. La fe del creyente en Dios habilita al Señor a hacer cosas milagrosas en el favor del ser humano y por medio de Jesús. Es decir, que el cristiano, o sea, el ser humano, a través de la fe, habilita a Dios que llegue a mi vida y que empiece a trabajar en mi vida personal. Ahora, hay un aspecto de la fe que es muy importante. La fe jamás es pasiva. ¿Qué significa esto? Que la fe siempre es activa, siempre me va a impulsar hacia la acción. Pablo enfáticamente niega que la fe abolió la ley. Hay un equilibrio supremo entre la ley y la fe, la gracia y la ley, que cuando se lleva a un extremo cualquiera de estos dos grandes sistemas que la Biblia nos enseña, se transforma en un desorden espiritual. Más bien, el apóstol Pablo nos ha puesto en la situación de que por medio de Cristo la justicia de la ley pueda ser cumplida en nosotros. Allí en Romanos 8, 1 al 4. Algunos aspectos de este texto, sobre todo el versículo 1, dice que la fe es la garantía. Esta palabra garantía está compuesta por dos palabras y es estar debajo de algo firme, algo certero. Me refugio,
me coloco en una posición, en una descripción, en una promesa, en una descripción de algo que me asegura que es algo certero, algo que va a ser así. Es tener la garantía. Es como cuando el banco pide un garante. ¿Quién se hará cargo? Bueno, la fe es el vehículo que me hace confiar, depositar mi seguridad, mi garantía en la persona de Dios. Es entregar una espera a eso que pedimos y a eso que hablamos en intimidad con el Señor. No estoy diciendo que la fe sí o sí nos va a entregar una respuesta positiva al pedido que nosotros le hacemos. Lo que yo estoy diciendo es que tengo certeza en que Dios, sea como me responda, va a ser la mejor respuesta, lo que yo voy a estar necesitando. Ahora hay un aspecto interesante de la fe, además de los que ya hemos visto, que la fe no solamente es o implica un conocimiento de Dios, sino que es un consentimiento o aceptación de ese conocimiento. ¿Por qué? Porque la fe involucra un conocimiento teórico. Sí, es cierto. Yo puedo estar en contacto con la Biblia, pero la fe no solamente es conocer en teoría al Señor, sino dejar que ese conocimiento actúe en mi vida personal, asirme de ese conocimiento e incluirlo en mi vida personal. Este aspecto es muy importante, lo que acabamos de decir, porque depende del conocimiento, depende de la descripción, depende de la imagen que yo tenga de Dios, se forjará, se formará, nacerá un conocimiento, un concepto, una idea o una característica correcta o incorrecta de la persona de Dios. Si me enseñan a mí que todos los ladrones son incurables, yo voy a empezar a ver a cada ladrón que no tiene solución. Depende del conocimiento que se me entregó, ahora yo hago una imagen, un concepto, cuando veo a un ladrón. Por eso es muy importante el aspecto teórico de la fe. Hay un contenido, hay una información teórica en el concepto de la fe. ¿Y por qué esto es importante? Porque el abrazar un contenido, un concepto equivocado de la persona de Dios, me puede dar en consecuencia o alejarme de Dios, o que sea más difícil entregarle mi vida en sus manos. Por lo tanto, si se me entrega un concepto errado de Dios, puede ser que mi confianza en el desarrollo de mi fe sea obstaculizado. Ahora podemos ir a un extremo de la fe intelectual. ¿Qué significa esto? Es tener o disponer de un conocimiento o una aceptación meramente intelectual, meramente en el pensamiento. O sea, este tipo de concepción intelectual acerca de la persona de Dios si se tiene solamente eso, está incompleto. Está deficiente la imagen o el concepto de la fe. Este concepto no es suficiente porque en este sentido de tener un conocimiento de Dios solamente intelectual, es como dice allí Santiago 2:19, que aún los demonios creen. ¿Cómo? ¿Los demonios tienen fe en Dios? No, jamás. Es más, los demonios eligieron, los ángeles que Dios
a través de Cristo había creado, eligieron no confiar en el plan de Dios. Lejos de eso, desconfiaron de Dios y decidieron alejarse. ¿Qué significa? Que ellos creen, que ellos saben, tienen información acerca de la persona de Dios. La verdadera fe afecta o influye a todo el ser. No solamente repercute en el aspecto intelectual, sino que repercute en toda la vida de la persona. Es una influencia holística en el estilo de vida de una persona. Noten ustedes que en Romanos el capítulo 1 y el versículo 5, el apóstol Pablo habla de la obediencia de la fe. La obediencia de la fe. ¿Qué significa esto? El apóstol no dice que la obediencia es lo mismo que la fe, pero dice que la verdadera fe impulsa o me conduce o influye en toda la vida de una persona para que resulte en una vida armónica en los principios de Dios. O sea, no solamente abarca la fe. La verdadera fe involucra o implica un compromiso con nuestro Señor y Salvador Jesús. Y esta verdadera fe se opone a que esta iglesia no me deja hacer esto, que esto puedo, que aquello no. No, simplemente la fe me da la certeza de que el no de Dios no es que Él me prohíbe, sino que el no o el sí de Dios está orientado en la búsqueda de mi felicidad. La fe es tanto lo que hacemos, así también como vivimos, en quién confiamos y cómo también nosotros creemos lo que creemos. El que se acerca hacia Dios de esta manera, con esta calidad de fe, que hace una entrega no solamente intelectual, por eso hablamos no solamente de un estudio de la Biblia, sino también de una vida devocional, una vida de comunión, y la oración está íntimamente ligada a esto. Un aspecto intelectual y un aspecto de comunión con el Señor. Este tipo de fe viene con el Espíritu Santo. Por lo tanto, la fe, el don de la fe plenamente no está en nosotros. No está en nuestra persona, no está en nosotros mismos, sino que se recibe cuando el Espíritu Santo viene a mi vida. Y entonces, ¿de qué se habla en este versículo de Hebreos 11, 1 y 6? Bueno, se habla de la actitud que yo me predispongo al acercarme a Dios. Cuando la persona empieza a colocar excusas, cuando una persona empieza a criticar a Dios, empieza a burlarse de Dios, ese es el concepto inicial de la fe. El que se acerca a Dios, dice el texto. Dice el versículo 6, porque aquel que se acerca a Dios debe creer que Él existe. Si yo me acerco con un preconcepto de que Dios no existe, no podemos recibir el obsequio que nos da el versículo 6, porque dice, y el Señor es justo remunerador de los que lo buscan. Es decir, que la búsqueda sincera, la búsqueda honesta, completa de mi vida hacia la persona de Dios, me va a redituar en el obsequio, en los tesoros que hay en su palabra. Por eso es interesante que cuando yo me acerco a una persona, cuando yo me acerco a alguien, no necesariamente quiere decir que la conozco o que deposito mi confianza 100% en esa persona. Pero lo que cuenta es de qué forma yo me acerco a la persona. ¿Cuál es mi
intención hacia esa persona. Y eso es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Y en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7, nos invita a aprender a caminar por fe. Esto es un aprendizaje. ¿Y cómo viene la fe? Viene mediante la lectura de la Biblia. O sea, si usted no lee la Biblia, no va a tener fe. Allí dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. 2 de Corintios 10, 17. Eso es muy importante porque dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. No viene a oír música, televisión. No. Viene con la dedicación de la lectura de la palabra del Señor. Aprendo a conocer a Dios a través de sus escritos. Por eso una persona que no lee la Biblia no va a conocer a Dios y por lo tanto no va a depositar su confianza en Dios. Ojalá que nosotros encontremos el sentido de tener fe en su palabra. Hoy hemos visto, queridos amigos, acerca de la fe, cómo la fe ayuda y acompaña la práctica devocional, específicamente en la oración. Ojalá que podamos, como dice allí Romanos 10:17, no 2 de Corintios, sino Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Quiere más fe? Señor, aumentanos la fe. Ojalá que hagamos de la Biblia nuestro manual. La Biblia nos va a otorgar el concepto correcto acerca de Dios y nos va a llevar al trono de la gracia. Que el Señor les bendiga ricamente y nos estaremos viendo en la semanita por aquí. Dios les bendiga.